Estimado profesor, en esta oportunidad reciban nuestros cordiales saludos. El grupo número 1, integrado por Jack Hanover, Bartra Torrejón, Roosevelt Freddy Angulo Márquez y Richard Saúl, vamos a exponer un tema muy importante sobre la Edad Media y la educación. Como hemos mencionado hace un momento, vamos a hablar sobre la Edad Media y la historia de la educación. Si bien es cierto, el cristianismo con todo su poder divino se había encargado de transformar al mundo en uno nuevo. Dentro de ello, la educación y su instrucción recibieron gran impulso y presentaron nueva faz conforme al destino, o sea, entre el presente y el futuro del hombre. No faltó quien pretendiese decir que por donde está la fe, la ciencia es inútil. Para el cristianismo en la Edad Media, un mundo con ciencia o la educación con ciencia, pues era no considerado como divino, pues a las personas le consideraban como paganos. ¿Y qué eran los paganos? Personas que adoraban a otro Dios que no fuera el creador. Pues dentro de esos conocimientos también, los humanos se modularon en todo a la fe de la iglesia, y todas las ciencias se redujeron, es decir, empezaron a aparecer la gramática, la dialéctica, la retórica, la música, la aritmética, la geografía y por último la astronomía. Bien, profesor, ahora le voy a hablar sobre algunos personajes que aparecieron en la educación en la Edad Media. Tenemos, por ejemplo, a Carlomagno. ¿Qué hizo él sobre la educación? Fundó en sus estados 3 especies de establecimientos de instrucción: escuelas para el pueblo, escuelas superiores y seminarios de música. En las escuelas populares aprendieron los niños a leer, a escribir y a contar. Otro de los personajes que aparecieron en la educación en la Edad Media es Teodulfo, obispo de Orleans. Hizo establecer escuelas de esta clase en todos los pueblos de sus diócesis, disponiendo que la enseñanza fuese gratuita, a fin de que a los más pobres pudieran adquirir la instrucción necesaria de la educación. Otro de los personajes que también practicaron la educación en la Edad Media es los franciscanos y dominicos, que establecieron también escuelas en la Edad Media para aspirantes a la orden. Profesor, continuando con esta hermosísima exposición, ya se ha dicho que la Iglesia Católica ha influido bastante en la Edad Media, ¿verdad? En este tiempo, en esta Edad Media, se crearon las primeras universidades, donde los docentes eran doctores, eran filósofos, eran abogados, ¿no? Y en ese tiempo la educación se enseñaba en latín, ¿no? En el tiempo de Carlomagno, que ha sido mencionado por mi compañero, se crearon escuelas en la lengua materna, ¿no? Eso dio paso a que se aprenda más y mejor. Ahora, en la actualidad, también se aplica esta educación. ¿Por qué? Porque una de las bases de la educación en la Edad Media era precisamente la educación en valores. El cristianismo se basaba en la fe. Esa educación en valores es lo que ahora, por ejemplo, necesitamos para mejorar la educación. En ese tiempo se decía que la educación con sangre entra, ¿no? Que se ponía en énfasis en la parte memorística y sobre todo, como ya he mencionado, en la educación en valores que tanto se está perdiendo
estos días, ¿no? Que la educación valedora debe salir en casa y no darle todo ese trabajo a los profesores como se hace ahora. ¿Muy bien? Ese es mi aporte. Bueno, profesor, en conclusión, yo voy a dar mi aporte acerca de esta exposición. Ya, el concilio de Letrán en 1179 en Roma, presidido por el Papa Alejandro IV. En 1159 hasta 1181 ordenó al clero que abriese escuela por todas partes por todas partes para los niños gratuitamente. Ya, el Concilio General de Letrán IV aprobó el siguiente canon: la Iglesia de Dios como madre piadosa tiene el deber de velar por los padres, a los cuales por la indigencia de los padres faltan los medios suficientes para poder fácilmente estudiar y progresar en las letras y en la ciencia. El Concilio Ecuménico de Letrán en 1215 renovó este decreto. Teodulfo, obispo de Orleans, en el siglo VIII, promulgó el siguiente decreto: los sacerdotes que mantengan las escuelas en aldeas, en los campos, si cualquiera de los fieles les quisieran confiar a sus hijos para aprender las letras, no les dejen de recibir e instruir para enseñarles con perfecta caridad. Eso fue todo, profesor, nuestra exposición. Muchas gracias.